Una madre está agotada por las actividades del día y se enoja cuando su hijo de 4 años derrama su tercer vaso de leche. Ella estaría dispuesta, si fuera necesario, a dar la vida por su hijo, y no sería capaz ni siquiera de dañarle un pelo de su cabecita. Sin embargo, su estado de ansiedad causado por el agotamiento en que se halla recibe el mismo nombre que le es dado al impulso que tuvo Caín cuando mató a su hermano y que se define como ira. Qué difícil es mantener la calma en un momento como este. Pero hay maneras de saber por qué se origina fácilmente la descarga de la ira. O porque hay personas más airosas que otras. Y si usted desea saber cómo manejarla, quédese a escuchar esta audición. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saludamos Johanny Hernández Y Wendy Cortés, le damos la cordial bienvenida a nuestro programa, cuyo tema hemos titulado El problema de la ira. El sentimiento de ira es la pasión del alma que causa indignación y enfado, y es catalogado también como el apetito o deseo de venganza, o como causa de violencia contra los demás, e incluso contra uno mismo. Hoy el Dr. Dobson junto a Alejandro Alba se encargará de mostrar cómo este sentimiento puede acarrear serios problemas en nuestra vida, no solo en nuestro entorno, sino también en nuestra salud. Por eso no se pierda esta audición, luego de este interesante mensaje. Entonces, ¿cuándo vemos tu presupuesto? ¿El lunes a las 2? No, tengo una junta de trabajo. ¿Qué tal el martes a las 10? Ay, no puedo el martes, pero sí el miércoles. No. ¿El jueves a las 8? No, tengo un desayuno de negocios hasta las 9. Encontrar ayuda experta a la hora de las finanzas ya no necesita ser un martirio. Si deseas información de cómo mejorar tu presupuesto, llámanos al teléfono 1-800-434-2345. Doctor, la ira es un problema para mucha gente, aún para los creyentes. ¿Por qué nos enojamos y qué podemos hacer para vencer esta poderosa emoción? Permítame darle algunos antecedentes personales en relación con este tema, Alejandro, para que nuestros radioescuchas entiendan lo que voy a decir a continuación. Cuando estudiaba en la universidad, había perfeccionado el arte del combate verbal y era bastante eficiente en ello. Me enorgullecía mi habilidad para meter en cintura a cualquier oponente, especialmente a los que, según yo, habían sido injustos o groseros con mis amigos o conmigo. Sin embargo, después de graduarme y cuando me casé, empecé a darme cuenta que Dios no aprobaba este método para resolver los conflictos humanos. Pasé por muchas pruebas durante esos años, sin embargo, la última se presentó 3 años después. ¿Qué le ocurrió, doctor? Recuerdo que quise darle a mi esposa una sorpresa un domingo de resurrección por la mañana y pensé en regalarle una orquídea. Me comuniqué con la florería y me prometieron que el sábado, después de las 5 de la tarde, tendrían lista una para ella. Toda la semana me la pasé pensando en mi hazaña y sonriendo, al imaginarme la sonrisa de mi esposa cuando recibiera la flor el domingo en la mañana. Para no hacer la historia larga, les diré que cuando el sábado llegué a la florería, la señora, que se encontraba atrás del mostrador, me dijo que no podía cumplir con mi pedido y era preciso que comprara la orquídea para mi esposa en otra parte. ¿Y qué hizo usted, doctor? Recuerdo claramente que, a pesar de las circunstancias, permanecí en calma, aunque era evidente el disgusto que sentía. Simplemente dije, ¿por qué entonces aceptó mi orden si no iban a poder cumplirla? Pero en aquel momento un hombre lívido de ira corrió la cortina del fondo y vino hacia mí. Durante más o menos 2 minutos lanzó sobre mí toda clase de insultos. No recuerdo haber tenido nunca un ataque verbal tan violento como ese. Algunas de sus palabrotas ya las conocía, otras francamente eran nuevas para mí. La parte más difícil del encuentro fue cuando tuve que escoger entre lo que mis impulsos me decían y lo que Dios había tratado de enseñarme. Fue como si el Señor me dijera en 2 o 3 segundos, ¿me vas a obedecer o no? Entonces dije un par de palabras defensivas e hice lo que hasta entonces había sido lo más difícil para mí. Di la media vuelta y salí de la tienda. ¿Y se sintió bien de hacer la voluntad de Dios? No inmediatamente. La sangre me hervía y tenía las venas del cuello y de la frente hinchadas.
Sin embargo, gradualmente mi condición fisiológica se normalizó y recordé el incidente con cierta satisfacción. El tipo de sentimiento que experimenté en la florería, ya sea que se le llame ira o de cualquier otro modo, es de importancia para todos. No soy el único que ha tenido que aprender a controlar su lengua y las emociones agitadas que suelen moverla. Entonces, doctor, ¿se supone que debemos ser individuos blandos, indiferentes y sin ningún tipo de sentimiento? ¿Significa esto que no es correcto sentir ira? Obviamente, no todo lo que se identifica como ira es una violación a la ley divina, puesto que la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Esto me dice que hay una diferencia entre los sentimientos fuertes y la hostilidad feroz que está condenada de manera sistemática en las Escrituras. De ahí que nuestra primera tarea sea ver cuál es la diferencia entre estas dos emociones. Muy bien, ¿por qué no nos habla más del sentimiento que experimentó en la florería? Sin lugar a dudas, estaba enojado cuando salió de la tienda. ¿Estaba Dios disgustado por las emociones que usted sentía? No lo creo, y tampoco me sentí culpable después. Es importante recordar que la ira no es solo una emoción, sino también una reacción bioquímica. El cuerpo humano está provisto de un sistema de defensa automático llamado mecanismo de escape o de lucha, que prepara a todo el organismo para la acción. En cuestión de segundos, el individuo pasa de un estado de tranquilidad a otro en donde reacciona ante cualquier señal de alarma. Lo más importante, sin embargo, es que esta es una reacción involuntaria que sucede, querámoslo o no. ¿Y por qué dice que esto es lo más importante, doctor? Porque una vez que las hormonas de escape o de lucha son liberadas, es imposible pasar por alto los sentimientos intensos que provocan. Sería como negar un dolor de muelas u otro problema físico agudo. Y en vista de que Dios creó este sistema para protegernos del peligro, no creo que Él condene su funcionamiento apropiado. Entonces, doctor, ¿cuándo es que estamos en problemas? Cuando reaccionamos al sentimiento de ira y cuando revivimos el suceso perturbador una y otra vez y rechinamos los dientes con hostilidad, buscando la oportunidad para vengarnos. O cuando estallamos de manera violenta. Entonces es lógico que cruzamos la línea y entramos al área de lo pecaminoso. Si nuestra interpretación de la Biblia es correcta, esto significa que el ejercicio de la voluntad se encuentra en el espacio que separa las dos mitades del versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Creo que este tema nos servirá para manejar mejor los momentos de presión. Así que no se despegue de su radio para escuchar su continuación. Ahora, si le interesa saber más de la ira y de cómo ser sabio delante de ella, le recomendamos que pregunte por el libro Señor, quiero sentirme restaurada, escrito por Stormy O'Marchant y publicado por la editorial Caribe. Otro ejemplar que le guía en las situaciones de la vida es el titulado ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito?, escrito por la autora Gloria Nieto de Vázquez y una publicación de la editorial Vida. Vale la pena consultar por estos ejemplares y el CD de la semana llamando al 1-800-434-2345 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora de la montaña. Para saber más consejos sobre familia, visítenos en enfoquealafamilia.com. Y ahora llegó el momento de escuchar el tema, el problema de la ira. Si sentir ira es una respuesta inherente a nuestra condición, ¿cómo puede esperarse que eliminemos de nuestras personalidades esta emoción, que es una de las reacciones humanas más comunes? Mire, Alejandro, antes de llegar a la conclusión de que no podemos hacer lo que dicen las Escrituras, debemos estar seguros de que entendemos el contexto. Es posible que muchas formas de comportamiento que se definen como ira no sean condenadas por la Biblia. Tenga en cuenta algunos ejemplos. Una madre está agotada por las actividades del día y se enoja cuando su hijo de 4 años derrama su tercer vaso de leche. Ella estaría dispuesta, si fuera necesario, a dar la vida por su hijo y no sería capaz ni siquiera de dañarle un pelo de su cabecita. Sin embargo, su estado de ansiedad causado por el agotamiento en que se halla recibe el mismo nombre que le es dado al impulso que tuvo Caín cuando mató a su hermano y que se define como ira. Por lo tanto, no existe ninguna relación entre las dos emociones descritas, ya que son distintas. También la vergüenza excesiva provoca
típicamente una reacción que ha sido llamada con el mismo nombre. La frustración extrema también genera una respuesta emocional a la que llamamos ira. Vi esta reacción en un jugador de básquetbol que había jugado muy mal. Sus errores continuos hicieron que explotara y le respondiera de manera violenta a su entrenador y a todos los que se cruzaron por su camino. Este tipo de arrebatos son la causa de que los palos de golf queden enredados en los árboles y las raquetas de tenis queden atravesadas en los postes de las redes. El rechazo también puede causar una reacción como ira. Una muchacha que recibe un desaire de un joven puede vengarse con una andanada de palabras insultantes. Sin embargo, su respuesta no es por aborrecimiento, sino por sentirse rechazada y porque considera que se le faltó al respeto. Como se puede ver, la ira representa muchos sentimientos fuertes y negativos del ser humano. Por lo tanto, dudo que todos los pasajes bíblicos que hablan de la ira se estén refiriendo de igual manera a toda esta variedad de sentimientos que están incluidos en esta amplia categoría. ¿Acaso la Biblia no adopta una postura única con respecto a la ira? ¿En dónde se encuentran, doctor, las diferencias individuales que usted acaba de describir? Usted recuerda que en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Es decir, se espera que todos ejerzamos dominio propio y moderación, pero algunos lograrán hacerlo mejor que otros, debido a la naturaleza de su temperamento. Sin embargo, aunque nos encontremos en diferentes niveles de madurez y responsabilidad, el Espíritu Santo nos guía poco a poco en la dirección que Él quiere, hasta que llegue el momento en que exige nuestra obediencia. Entonces, doctor, ¿cuál es el sentimiento que Dios no acepta y condena en la Biblia? La ira que se considera inaceptable es la que nos mueve a hacerle daño a nuestro prójimo. Es cuando queremos poner a la otra persona por los suelos y causarle dolor. Nada justifica una actitud de odio o un deseo de hacerle daño a otra persona. Y vamos por un camino peligroso cuando nuestros pensamientos y acciones nos guían en esa dirección. Esta es una recomendación muy importante y que todos debemos recordar en un momento de conflicto. Ahora, conozcamos qué piensan los jóvenes en la sección Sin Excusas. Cari, ¿qué estás leyendo? Miguel, es un estudio sobre las películas más populares realizado por una universidad de mucho prestigio. ¿Y qué dice? Fíjate que el estudio concluye que el 85% de la actividad sexual representada en estas películas ocurre entre personas que no están casadas. Me parece que son muy pocos los medios de comunicación que presentan de manera positiva a los adolescentes que practican la abstinencia sexual. Sí, es cierto. La televisión, las revistas y el cine utilizan el sexo para conseguir ventas elevadas. Además, la actividad sexual fuera del matrimonio se presenta como la norma o moda. Por eso es que debemos evaluar si los mensajes que provienen de los medios de comunicación nos convienen o no. Cari, debemos poner límite al tiempo que pasamos frente a medios como el televisor y la internet para así disfrutar de sus beneficios de manera más equilibrada, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Luego de escuchar la sección Sin Excusas, les recordamos nuestro correo electrónico, sugerencias@enfoque.org, que está abierto para todas sus opiniones sobre nuestros programas. Antes de finalizar, reconocemos el trabajo de David Brenes, Daniel Guzmán, David Ramírez, René Montiel, Juan Alberto Ovalle y Cristian Jiménez. Participaron en esta producción Alejandro Alba y Roberto Cruz como el Dr. Dobson. Desde los estudios de Enfoque a la Familia se despiden Wendy Cortés y Johanny Hernández. Hasta pronto, amigos. Hasta otro Enfoque a la Familia.